Muy buenas, señores míos, señoras mías. Hoy un vídeo de una fragancia que está completamente dirigida al hombre, pero no por nada, sino porque esta misma Journey de Amouage también tiene la versión femenina. Por eso digo que aquí estamos ya separando, aunque ojo, cuidado, esta de aquí que tengo aquí, valga la redundancia, es absolutamente unisex. Se lo puede poner perfectamente una señora sin miedo. Tal y como está el mercado actualmente, que cada cual se ponga lo que le venga en gana. Esto es un cariño telocómoto. Es fabuloso. Es una... Yo creo que aquí, vamos a ver, año 2014, Pierre Negrin y Alberto Morillas estuvieron sembrados de arriba a abajo, y aquí a ambos dos hay que ponerle un templo. Porque hace tiempo que no es por nada, pero sobre todo Morillas no está muy... acertado últimamente, por lo menos en cuanto a mis críticas se refiere. ¡Ay, Dios mío de mi vida, hijo mío! ¿Quién te ha visto y quién te ve últimamente? Empieza a hacer tú los perfumes y no dejes tanto a tu equipo de Firmenich, y empieza tú a coger el rabico por los cuernos. El rabo por los cuernos. No, el toro por los cuernos. Pues no lo voy a cortar. No, porque quien tiene boca se equivoca. En fin... Vamos allá, esta sí que me la voy a atizar, lo tengo muy claro, esta me la atizo, pero vamos, a tope on fire, porque es que me apetece muchísimo. Y hasta aquí. ¡Ah! He puesto, veis, se ha caído, porque he puesto confiado el tapón del revés y el imán solamente va por un sitio. Efectivamente, si haces lo que yo he hecho, te va a saltar y te lo escupe, porque el imán solamente va por un lado, no va por todo el perímetro de la boca de la botella. Así que corte, porque voy a coger el tapón. No ha pasado nada, está intacto. De todas formas, esto lo he hecho otras veces, ¿veis? Se pega la vuelta, pero es porque el imán solamente está por un sitio. Yo he hecho así todo contento y feliz. ¡Placa! He soltado y he hecho así, y me lo ha tirado. Normal. No le gusta matrimoniarse de esa manera. Vamos a lo que vamos, ¿eh? Ojo, cuidado, que son las notas, que me apetece dar las notas ya, pero del tirón. ¡Ay, por Dios! Bergamota, nerolí, cardamomo y pimienta de Sichuan en la salidica de esta fragancia, que es para chuparse los dedos. No se come porque no es gourmand. Tabaco, incienso y bayas de enebro ahí en el corazoncico para hacerla más aguerrida, pero sumamente elegante. Tonka, cipriol, almizcle y cuero en el fondo. Todo el perfume en sí, tengo que reconocer que no tiende a irse hacia lo que es un perfume árabe. Aquí lo que tenemos de verdad es un perfume más occidental. Toda la intención del perfume es completamente occidental. No tiende tan siquiera ni esto a irse a un perfume árabe. Pero, Dios mío de mi vida, qué nivelazo estos dos perfumistas para este año 2014, que es que estuvieron, de verdad, vuelvo a repetirlo, sembrados para ponerles un templo, ¿eh? Con Journey están para ponerles un templo. La salida es sumamente mediterráneo-francesa, es una pasada, es además una fragancia que es muy cosmopolita y en la cual vamos a tener nada más que, ya de principio, en la salida 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente 1 hora, que poquito a poco se van a ir retrayendo a lo largo de aproximadamente, voy a darle 10 horas. Luego ya sabéis que puede subir porque esto aguanta mucho más, y en la ropa ni os cuento. No necesitéis más, de verdad. Os dais la aplicación generosa que os queráis dar porque vais a estar sumamente vestidos durante todo el día, sin ningún tipo de miedo. Es muy gustosa, es también adictiva, va a invitaros a echaros, Ojito, cuidado. Es súper mega versátil. Dentro de lo que es Amouage, es versátil a más no poder. Primavera, verano, otoño, invierno, mañana, tarde, noche. Da exactamente igual porque está cargada de intención masculina. Esto huele a hombretón, y además un hombretón que tengo que decir que tiene un toque vintage muy guapo de la perfumería que se hacía en los años finales de los 80, principios de los 90. Journey es muy así. Tabaco, incienso y bayas de enebro en Journey están muy medidos, súper controlados. El incienso está quemado, sale tono ahumado a incienso. No es un olor a incienso que esté en crudo, sin tratar, que sea como más natural. Aquí tenemos un incienso al cual se le ha arrimado un poco de la cerilla para que dé un toque ahumado sumamente elegante. No está subido el tono ahumado, Aquí en Journey el tono ahumado nos olvidamos porque sí que se presiente, se siente, tenemos ese incienso fabuloso, pero el ahumado está
Buah. Nivelado, pero vamos, es que de verdad es otra cosa, es otra historia. Aquí tenemos el juego precisamente que va dado por lo que es el tabaco, un tabaco que es absolutamente cremoso. Cremoso. Tenemos un tabaco crema, no tenemos un tabaco de que sintamos la hoja del tabaco, que lo estamos oliendo, crash, 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 no. No tenemos ese tipo de tabaco, es un tabaco crema, es un tabaco que está muy texturizado, que está hasta incluso de esto que, como siempre digo, es el típico tabaco que podrías untar en una barra de pan o una tosta y, vamos, comértelo no, porque sería insano y podrías morir, no de amor, morir, y intoxicación básicamente, o estarías puesto de algo, ¿no? De tabaco. El caso que es untuoso. Es un tabaco untuoso, es un tabaco que está trabajado de una forma absolutamente majestuosa. Y eso es lo que hay aquí en Journey. Fíjate, y aquí al lado está escrito, pone Journey. Pues muy bien. Otra vez. Es que es de mis favoritas de Amouage. Si alguien quiere regalarme una botella, yo ahí lo dejo. Pues si alguien quiere, yo ya no estoy para comprarme estas cosas. Y está zumbadica, Que esa es otra cosa, la pones al trasluz y como está completamente esmaltada la botella, no sabes ni por dónde vas, Porque oyes el ruido del liquidico, pero pocos datos más tienes al respecto de lo que te va quedando en la botellica, Ojito, cuidado. Cuero, cipriol, tonka y almizcle, que además se ámbar. Es una fragancia que termina endulzada. No tengas ningún tipo de miedo, porque además es que se endulza. Tenemos tonos verdes, efectivamente, en lo que es el fondo. Y el cuero, desde luego, que emerge, pero emerge también de una forma suave. No os penséis que es excesivamente animálica. Es que yo creo que todo está absolutamente balanceado. Lo han metido en un cromatógrafo y han dicho, venga, vamos a mirar los niveles bien, que esto esté equilibrado aquí, científicamente y empíricamente. De verdad, es brutal el nivelaco de trabajo que lleva esto, porque se lo han montado muy muy bien. Se huele a cuero, pero eso también, un cuero que efectivamente acompaña está incluso al tabaco, porque también tenemos esa sensación cremosa. No tenemos un cuero animálico, tenemos un cuero que es cremoso, más grasa, está más trabajado desde la grasa, es un cuero más grasiento. No tenemos un cuero pescado que huele a cazadora, comprada en Estambul, comprada ya en Marruecos, comprada vete a saber dónde, que ellos trabajan muy bien los cueros. Pues esto, no tenemos esa sensación de curtido con el aceite de pescado fuerte, no. Esto es otra historia, mucho más desde la grasica, más cremoso, más como el pringue, como el pringue. Aquí, yo no sé la gente de aquí de España si conoce el pringue, pero bueno, es una cosa que saca el cerdo, que a mí no me gusta nada, por cierto, pero en las tostas calientes con azúcar, la gente se vuelve toda loca con eso. A mí no. Nada en absoluto, y más porque sé cómo se hace. Sí, no me voy a poner a contarlo, pero es un poco repugnante. El caso, sí, porque... A ver, oye, sí me voy a contarlo, leche. El pringue sale de cuando se pone a hervir, pues las morcillas, todo lo que es ¿cómo se llama esto? Ya es que como uno no come carne se olvida de los términos. El pringue sale cuando tú haces y hierves todo lo que serían los preparados del cerdo, es decir, las morcillas, las longanizas, todo lo que tenga que hervir, todo lo que va hervido ahí dentro de la olla. Se forma luego un pozo en la parte superior. Bueno, pues todo ese pozo se coge, se retira, se envasa, se pone en tarrinicas o donde os dé la gana, y se solidifica tranquilamente una vez se enfría ya en el frigorífico, se pone ya tranquilamente. Y luego pues eso va a las tostas. Y ya está, básicamente es eso, todo lo que, cuando haces una matanza, todo lo que se tenga que hervir del cerdo, bueno, pues cuando se enfría todo lo que se ha hervido que esté en la olla, y una vez se haya sacado todo lo que se haya tenido que sacar, esa olla no se toca, esa olla se deja tapadica para que no entren moscas, y se deja que toda esa grasa que se genera encima pueda ser retirada para el pringue. ¡Ay! Lecciones también de Masterchef. Bueno, eso es lo que es. El caso, que es esto. Queda muy cremoso, muy pringue. Y ya está. Sin tono animálico, pescado. Tono animálico, carne, a lo mejor sí. Bueno, ahí lo dejo, que al final me voy a terminar liando y voy a tener que dar aquí una clase Masterchef. Y no me da la gana, de matanzas porcinas. No.
Como ya he dicho, sumamente versátil, me gusta para las BDCs, me da exactamente igual si es para la mañana, para la tarde, para la noche, primavera, verano, otoño, invierno, bodas, bautizos, comuniones, a muerte con ella, qué cosa más bonita, un novio con esto va a ir, que va a parecer un emperador, de verdad, qué rica, no es una Beast Mode, porque no lo es, pero es que a nada que te llega una ráfaga de esto, se te ponen los pelos como escarpias y vais a recibir halagos, no, lo siguiente. Con esto os vais a hinchar a mojar el churro, tal cual, así de ordinario, podría ser más ordinario todavía, pero no lo voy a ser, fíjate, me he vuelto más comedido que la cosa, pero sí, os vais a hartar de empotrar, esto es para empotrar. Listo, ya no hay más definiciones con esto. Se acabó lo que se daba, ya lo he dicho yo. Señoras y señores, señor mío, señora mía, muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo que te suscribas al canal, le des al like y distribuyas los vídeos por todas las redes sociales porque yo te voy a estar profundísimamente agradecido. Si escribes comentarios ya ni te cuento, y si me pones insultos, yo voy a ser feliz de poder bloquearte. ¡Hala! He dicho. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen.